y no hay nada aquí. Ya hay muchas quejas y nadie viene. Cuando estaba Jorge Herrera Delgado, él fue el que nos entregó este pavimento, fíjese nomás. Él ya se fue, hace años que se fue. En paz descanse, pero vea cómo nos dejaron. Yo misma les decía a los arquitectos, aquí se hace un hoyo, tengan cuidado, pero me decían, usted no sabe, pero yo veía. No, que vamos a traer una máquina y le habló que aquí, ven, que nunca vino. Hasta llegarme a las rodillas de adentro de mi casa. ¿A veces pasa este bordón? A veces sí, señor. Sí, la brinca, tenemos que poner otra tabla más alta para que ya no entre el agua. Aquí era para... ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un verdadero gusto saludarles, estar en este espacio, página de análisis, que es un esfuerzo que realiza el periódico Victoria de Durango para conocer de viva voz las opiniones de los columnistas, quienes de manera cotidiana comparten con nosotros sus opiniones en las páginas editoriales de Victoria de Durango. Saludo con mucho gusto a Víctor Ríos Quiñones, bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Aquí estamos atendiendo la invitación con muchísimo gusto. Y Keops Torres. Muchas gracias, Mariano. Buenos días a todos. Buenos días. Estamos en un momento, en términos, podría decirse políticos, pero no nada más se circunscribe a lo político, sino también a lo social y a lo que tiene que ver mucho con la vida común de los ciudadanos en Durango, con el ya próximo cambio de administraciones municipales. Dentro de 4 días tendremos un nuevo presidente municipal, ya en funciones. Y no nada más es la figura del próximo alcalde, pero alrededor del próximo alcalde viene qué va a ser y cómo va a ser su estilo de gobernar, quiénes le van a ayudar a ejecutar ese estilo, y eso se replica en los 39 ayuntamientos. Hay una nueva autoridad, pero alrededor de esa persona o de esa autoridad hay estilos, formas de gobierno, prioridades, temas de interés. ¿Cómo ven este asunto ya una vez que estamos listos para conocerlos en la práctica? Víctor, ¿cómo lo ves? Pues viene aunándose al inicio de clases esta situación y se pudiera asemejar, por lo que muchos pudieran decir, pues es lo mismo, es a final de cuentas nada más un cambio de personas, pero a final de cuentas haciendo esta comparación, cada que inicia un ciclo escolar, pues cambia el maestro, incluso pueden cambiar los compañeros o hasta la escuela. En este caso, al renovarse la administración municipal de los 39 ayuntamientos, hay unas expectativas por parte de la sociedad, quienes en ese municipio, hablando específicamente donde hay cambio, votaron por la alternancia. Habrá algunos que pues decidieron continuar con el partido que gobernaba, y como bien lo dices, habrá que pues no solamente estar pendientes del cambio del titular en el municipio, sino de lo que deriva de ello, las direcciones de los municipios y las cosas que se quedaron pendientes, las cosas que estarán trabajándose, pues eso es lo que estará pendiente de la sociedad, yo creo. ¿En qué condiciones se da este cambio? ¿Cómo los ves? Mariano, yo empiezo diciendo que las nuevas autoridades públicas deben tener en cuenta que es un gran reto el que van a tener en estos próximos 3 años, en el caso de las alcaldías y desde luego del Poder Legislativo, que también habrá de ser renovado ahora el 1 de septiembre. Es un gran reto porque la expectativa ciudadana realmente es muy alta, de manera general, independientemente de los municipios donde se dio la alternancia y de incluso pues las autoridades o los diputados que llegarán a la nueva legislatura. Independientemente de eso, realmente la expectativa ciudadana es alta, en razón de que la gente espera un cambio, pero un cambio no en el discurso, sino un cambio sustantivo. Es decir, la gente sí espera que de verdad el cambio se traduzca y se vea reflejado
Pues en el cambio de ciertas problemáticas que se viven. Las autoridades públicas tienen que entender que ante esta alta expectativa el reto es grande y pues deben de tener pues mucha pericia a la hora de gobernar. Hay un ejemplo interesante a la hora de que hablamos de lo que cómo entran. Yo creo que coincidimos, espero que sí, bueno, no sé, creo que sí coincidimos en que los que se van, las autoridades municipales que se van específicamente aquí en la ciudad de Durango y en buena medida también en las ciudades más grandes como Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiar o Victoria, tienen un problema serio de despedida que se van entre baches. Es un ejemplo, porque hay muchas cosas, hay agua potable, hay drenajes, hay deuda pública, pero hablemos de los baches, que es algo muy visible. Los que se van y los pavimentos están muy deteriorados. Y los que llegan se encuentran con eso de entrada, específicamente. ¿Eso cómo lo debemos interpretar? ¿Qué está pasando ahí con la función pública, con la función de gobernar? Hay una idea generalizada, Mariano, que hay una estrecha relación entre la calidad del pavimento y la calidad de la administración pública. Sea cierto o no, pero existe una idea que hay esta relación entre estos factores. Mucha gente hoy habla, voy a hablar específicamente de la capital, que el pavimento que se hizo fue por encimita. Y sí, hay mucha tarea, no solamente de esta administración que termina, yo quisiera, no sé, pensar en las últimas 5, entre las últimas 5 y las últimas 10 administraciones municipales, que ha sido un pendiente perenne el tema del pavimento. Eso que dices sería algo así como que pavimento por encimita también significa gobiernos por encimita o administración por encimita. Esa es una idea que la sociedad tiene. La calidad del pavimento es estrechamente relacionado con la calidad de la administración. Es una idea generalizada que consciente o inconscientemente. Ahora, ¿por qué pasa eso? Digo, entendemos que la primera responsabilidad de los gobiernos municipales es atender los servicios públicos de los ciudadanos. No es ni construir hospitales, no es No, es la recolección de basura, pavimento, alumbrado público, limpieza urbana. Eso es lo esencial. Para eso constitucionalmente existen. ¿Qué pasa entonces? Y suponiendo también, perdón Mariano por la interrupción, se supone que es el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, es con quien hace ya el clic, ese nivel de gobierno con el ciudadano. ¿Qué pasa? Pues a final de cuentas todo se resume a una cuestión económica, Mariano. Es decir, problemas como la pavimentación, es decir, que tengamos una pavimentación de primera calidad en todo el municipio de Durango, por decirlo así, pues es una cuestión sumamente complicada y difícil de lograr. Es decir, es utópico pensar que vamos a poder llegar a tener pues pavimentación de primer mundo, que vamos a poder llegar a tener pavimento hidráulico en las principales calles de la ciudad y en las colonias, etcétera. A eso se reduce, a una cuestión que es muy complicada de resolver. Coincido con Víctor, es una tarea que se ha tenido pendiente por parte de las autoridades públicas, pero también creo que debemos ser realistas y entender que no es una situación fácil de lograr. Por eso decía yo que la expectativa ciudadana quizá está demasiado alta. Algunas veces se piensa que es tan sencillo como tener la voluntad política para llevar a cabo esas cuestiones de pavimentar todo lo que sea necesario, pero no es tan simple, ¿no? Parece a veces como que hay una competencia, ¿no? De repente llega un presidente municipal y dice, yo pavimenté 2 metros cuadrados más que el anterior. Y algunos dicen, yo 1000 metros cuadrados más que el anterior. Entonces, cuantitativamente la estadística puede sonar muy deslumbrante, pero hablando cuantitativamente, pero cualitativamente ahí tendría que ser el análisis mejor hecho. ¿Qué tipo de pavimento y dónde lo hiciste? Porque a lo mejor hasta el recarpeteo lo pueden estar metiendo en esa medición. Abonándole a lo que comentaba Keops Mariano, los gobiernos no entran obligados,
lo hacen por voluntad propia, convenciendo al electorado, al ciudadano, de que ellos van a hacer mejor las cosas. Y no pueden a estas alturas, cualquier gobierno, sea municipal, estatal o federal, decir, la deuda pública no me va a permitir hacer eso porque eso es lo que ellos prometieron. En cualquier ámbito, no nada más en el pavimento, ¿no? Y la cuestión del pavimento yo creo que tiene varias aristas. Hay lugares en donde no se puede pavimentar porque no está municipalizado, por muchas razones. Entonces el ordenamiento jurídico también tiene mucho que ver en este aspecto. Si bien el asentamiento humano no puede establecerse ahí, pues entonces hay una autoridad que lo está permitiendo y tiene que quitar esas prácticas que se han venido haciendo, ¿no? Porque sí tienes mucha razón. Cuando ellos anduvieron promoviéndose, incluso los que se van, los que ya están terminados sus periodos, debemos recordar que hace 3 años, o un poquito más de 3 años, ellos juraban que ellos sí podían con esos paquetes. Así es. Ellos aseguran, yo sí puedo y lo voy a hacer bien y mejor, y yo sí voy a hacer rendir el dinero y lo voy a manejar honestamente, y vamos a dar servicios de calidad y el pavimento va a ser enorme y bueno y duradero, etcétera. Ahora los evaluamos y vemos que algunas cosas a lo mejor sí, otras a lo mejor no. Ya una evaluación seria, bueno, pues estará en proceso. Pero los que entran es muy reciente, se comprometieron a hacerlo bien. Ellos dicen que sí sabían, que sí pueden. Pues vamos a esperar a ver si es realmente factible o no es realmente factible. Y me centro yo en la cuestión del pavimento como ejemplo, porque eso pasa con el drenaje, pasa con el agua potable, con el servicio de recolección de basura, con el alumbrado público, con la seguridad pública, con la seguridad preventiva, que debe ser algo pues constante. Yo recuerdo que les he preguntado, no sé, 4 o 5, varios presidentes municipales y también con otros tantos directores de obras públicas, les pregunto, oye, pero ¿por qué no se le mete dinero al mantenimiento de pavimentos? O sea, ya hay pavimento que construyó la administración anterior y la anterior, ya están destruidos. ¿Por qué no le metes tu dinero? Dices que no hay dinero para meterla a rehabilitación, a mantenimiento. Dice, yo tengo un presupuesto, hay un presupuesto para construir más pavimento, pero no hay presupuesto para mantener el que ya está construido. Y lo reconocen, lo admiten, y los ciudadanos decimos, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? Eso tiene que ver con el Congreso. ¿Cómo aprueban los presupuestos para los gobiernos municipales y cómo el propio gobierno municipal genera sus propios presupuestos sin una partida para mantenimiento de pavimentos? O sea, ¿cómo le explicamos a la gente que los regidores, los presidentes municipales y los diputados no se aseguran de que haya un recurso de administrar, de quitamos aquí, le quitamos allá, buscamos que en el presupuesto haya 20 pesos para mantener pavimentos? Yo lo entendería esa parte que es muy importante, Mariano, siempre y cuando se asegurara la calidad de la obra, porque tiene mucho que ver en específico en este asunto del pavimento, dado que en nuestras condiciones climatológicas, humedad, movimiento de suelos, etcétera, pues tiene que asegurarse la obra de tal manera que por lo menos dure 10 años ese pavimento. Hay obras carreteras que están garantizadas hasta por 50 años. No me refiero a la concesión, me refiero a la calidad de la obra. Yo creo que en la ciudad pudiera ser también un asunto en quien contrata y en quien realiza la obra, asegurar la calidad de esta, ¿no? Para que si no hay una partida para el mantenimiento, pues al menos que serán al menos 3 administraciones que no tuvieran que preocuparse por la situación de darle mantenimiento al pavimento. Y en ese tema, así como ese tema, hay muchas otras cosas, la infraestructura urbana, el alumbrado público, etcétera, y así se quedan, se construye, pero así se quedan. Ahora, no vamos a ver a José Ramón Enríquez ahí tapando baches. ¿Quién lo va a hacer? Bien, y tampoco al que designe, pero va a rodarse de gente para que lo vamos a esa parte de los equipos. Ya estamos muy cerca, en cierta medida por morbo, interés, curiosidad, o a lo mejor por genuina preocupación de a ver qué vamos a poder esperar de los funcionarios que gobiernen, quiénes deben ser o qué esperar del gabinete municipal. Hablando del de Durán. Pues principalmente, como lo comentabas tú anteriormente, Mariano, que cumplan con lo que prometieron cuando fueron candidatos, es decir, que llamen a trabajar a los mejores hombres y mujeres
y que tengan la mayor experiencia, que tengan probada experiencia en la función pública. No necesariamente en la función pública, pero sí, por lo menos que sean personajes que tengan el prestigio y que la sociedad los vea bien para encabezar las tareas que habrán de venir en el municipio, ¿no? Ya vimos algunos indicios con son indicios porque son rumores, porque nombraron un equipo de transición, un equipo para el proceso de entrega-recepción, y ahí se ven algunos personajes que están ayudando en esa parte. Se entiende que son gente de confianza de las nuevas autoridades, y se supone que a lo mejor algunos de ellos pueden ser parte de la administración, no es seguro, pero a lo mejor alguno de ellos, si no queda director, queda subdirector, cosas de ese tipo. ¿Cómo los ven? Mira, yo, sin caer en nombres, porque a final de cuentas son especulaciones, lo único que está determinado ya es cómo estará constituido el cabildo. En lo que respecta a los nombramientos de los directores, yo ahí sí me esperaría para ver quiénes son y hacer un análisis a conciencia de su trayectoria, de su experiencia, pero también de sus resultados y de su perfil, porque en la administración pública yo soy un defensor de que el puesto lo debe de ocupar alguien que tenga el perfil idóneo para ese cargo y también que tenga la experiencia con resultados. No podemos hablar de ocurrencias a estas alturas porque la expectativa ciudadana es muy alta. Tiene que ser una persona que asegure o que garantice los resultados y que también, si le pudiéramos sumar un tercer factor indispensable en las condiciones de cómo vive la sociedad más informada, más exigente de resultados, estaremos hablando de un servidor público que sea sensible, que escuche, que reciba, que atienda, y yo creo que con esto sí se garantizaría un buen servicio público, hablando en específico de la administración pública municipal, y yo creo que sí, aún sin hablar de nombres, yo creo que el doctor José Ramón sí puede cumplir en ese sentido, de que no caiga en el temor de lo que muchos tienen, de rodearse de personas capaces. Yo creo que en ese sentido sí nos llevaremos buenas sorpresas. No va a ser fácil, Mariano, ¿eh? Lo hemos visto ya con la designación de quienes tienen el encargo de recibir la administración, que no ha sido fácil para las nuevas autoridades públicas la incorporación de los diferentes grupos políticos, de los cercanos a los candidatos, de los equipos de campaña, de todos aquellos que participaron de alguna manera o que se sienten que participaron y que fueron parte fundamental para el triunfo. Pues ya vimos que no va a estar sencillo. Ahora, esto es solamente en la etapa de entrega-recepción. Ahora, en la designación ya formal de los funcionarios públicos, creo que vamos a ver complicaciones más importantes. Es decir, el estira y afloja entre quienes desean estar y quienes no van a poder estar va a ser fuerte. Es cierto eso, Mariano, porque lo hemos platicado en varias ocasiones. Hay personas o perfiles que sirven muy bien para una campaña, y hay personas que sirven muy bien para el servicio público. Y no siempre son los mismos. No necesariamente tiene que ser la misma persona, y eso no es fácil entenderlo para quien cree, como lo dice Keops, quien cree merecer el espacio. Es que luego el partido y el candidato invitan a Juan Pérez a que le ayude en su campaña, porque es bueno para las campañas, es creativo, tiene relaciones, trabaja, genera ruido, es alguien que ayuda a ganar una campaña, y lo invitan. Y Juan Pérez va a hacer la campaña, pero Juan Pérez va con la idea de que lo van a invitar a gobernar también. Pero Juan Pérez no es bueno para gobernar. Claro. Es bueno para hacer campaña, pero no es bueno para administrar, para la administración pública. Y Juan Pérez exige que ahora le den un puesto en el gobierno porque él ayuda en la campaña. Y eso está pasando también. Claro. Sí, es una situación que siempre se ve, y yo creo que ahora se va a ver más también por la cuestión de las coaliciones que hubo. Y en algunos foros hemos escuchado decir a panistas y a priistas, incluso decir que participaron priistas en estas campañas, ayudando a candidatos que no abanderaban a su instituto político y que también están en ese estira y afloje, como bien lo dice Keops. No la tiene fácil en ese sentido el doctor José Ramón, pero ahí yo creo que será su primer examen para determinar
cómo hace el acomodo, que siempre será muy difícil dejar a todas las partes satisfechas, pero de tal manera que le permita arrancar por lo pronto sus primeros 100 días de gobierno. A ver, dentro de 20 días estará también tomando posesión José Aispuro Torres como gobernador, y él se ha comprometido, me llamó la atención, se comprometió a que va a tener un gobierno de coalición. Y para muchas personas eso diría, caray, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Porque digo, supimos que había una coalición de partidos para ganar las elecciones, claro. Pero un gobierno de coalición es otra cosa. De hecho, en México yo no recuerdo ningún ejemplo de un gobierno de coalición realmente. Y que se ha propuesto en muchas ocasiones. Se ha propuesto, no pero siempre hay, bueno, es que en los regímenes presidencialistas, en los regímenes republicanos de este tipo no se puede, no funciona. Digo, y haciendo así un poquito de referencia, un gobierno de coalición funciona en España o en Reino Unido porque pues son al final parlamentarios los que asumen las funciones administrativas en algún momento, son electos para legislar, pero entre ellos mismos se elige a quienes van a administrar, y hay un ministro de obras y uno de finanzas y uno de educación, y el que tiene la mayoría, el que gana, bueno, pues tiene la opción de gobernar. Y a veces hacen coaliciones cuando no tienen mayoría, y entonces ya se reparte la educación para un partido y finanzas para otro, y etcétera, se lo reparten. Supongo yo, y de hecho es lo que entendí, que el doctor Aispuro se refiere a que en Durango va a repartir algunos puestos de administración pública entre distintos grupos políticos y o sociales, porque su coalición en algunos momentos ha manejado que es ciudadana también. Entonces, que le va a dar la dirección de Medio Ambiente o la Secretaría de Desarrollo de Recursos Naturales a un ecologista, alguien propuesto por el Partido Verde. Se me ocurre, es una especulación, que si la Secretaría de Educación, a alguien del Sol Azteca, que hay un reparto de posiciones, ¿eso se podría hacer una coalición o qué debo entender? Ustedes ayúdenme. Pues ya lo dijo bien el doctor Aispuro, el gobernador electo. El gabinete se sabrá hasta el 15 de septiembre. Tenemos que partir de esa declaración que hace el doctor Aispuro, que me parece muy atinada además, porque igual como sucede en la administración, en los procesos de entrega-recepción de las administraciones municipales, sobre todo en los principales centros urbanos o en los principales municipios, Gómez Palacio, Lerdo y la capital, pues también ha habido complicaciones en razón de la exigencia que tiene por parte de los partidos políticos, sobre todo del PAN, que fue el partido político con el que abanderó su candidatura, porque ellos sienten que el triunfo se lo deben pues al Partido Acción Nacional, cuando lo que se comenta realmente o lo que podemos darnos cuenta por ciertos análisis es que no es así. Realmente el licenciado Aispuro, el doctor Aispuro llegó pues por su propio capital político y pues esto de alguna manera le ha complicado. Ahora también la exigencia del resto de los partidos políticos que lo acompañaron en la coalición, también pues parece que ya están queriéndose avivar y decir que pues también tenían una gran estructura y que el trabajo que ellos hicieron también influyó de manera importante para poder lograr el triunfo. Es decir, los partidos y los actores políticos que apoyaron a Aispuro, como apoyan a cualquier otro candidato, no lo apoyan al 100% porque quieran un mejor Durango, una mejor sociedad, que gane el candidato. Una vez que ganan, oye, pero yo te apoyo, ahora págame, dame cargos, dame posiciones, dame puestos en la administración, o sea, porque no lo hicieron así tan de gratis, tan de buena voluntad. La cultura por muchos años en México, y Durango no es la excepción, ha sido no solamente en las cúpulas, la sociedad en general, que cambie el grupo que está en el poder. Y lo llegamos a escuchar, Mariana, pues que roben, pero que sean otros. Eso, y como bien lo acabas de mencionar, mucha gente se acerca a las campañas, independientemente del actor, el partido, no porque se quiera una mejor sociedad, no porque se quiera un mejor gobierno,
porque quieren un pago de una factura pasada la elección. Y la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Si, pues en este caso, como ganó el doctor Aispuro, pues ahora todo el mundo se cuelga la medalla, ¿no? Es decir, oye, a mí yo ayudé. el triunfo. No, incluso muchos, pues yo creo que sobredimensionando su aportación. Gracias a mí lograste ganar. Sí, yo marqué la diferencia. En lugar de decir, yo aporté mi grano de arena, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde le conviene al gobernante, presidente municipal o gobernador en este caso, pagar esas facturas y darles cargos a personas que lo ayudaron? Recuerdo que alguna vez le preguntaban, y es parte del anecdotario a algún gobernante, dice, a manera crítica, oye, pero es que tú estás gobernando nada más con tus amigos, es un gobierno de amigos, ¿y qué querías? Responde, que gobierne con mis enemigos. Pues, no, necesitan ser mis amigos, necesitan ser gente de mi confianza para poder gobernar. Amigos, gente de su confianza o pago de facturas. Yo creo que para que sea un buen gobierno, aunque suene utópico, Mariano, insisto, tiene que ser un perfil adecuado, tiene que tener la experiencia, y esto me refiero a los resultados, y sobre todo que sean personas sensibles a las necesidades de la sociedad. Yo partiría, Mariano, de la premisa de que todo gobierno pretende perpetuarse en el poder. A partir de ahí pudiéramos nosotros hacer un análisis de cuál será el propósito que tendrá en ciertos nombramientos que hará el doctor Aispuro en función de eso, de perpetuarse en el poder. Yo creo que tendrá que sí llamar a los mejores perfiles, tendrá que hacer incorporaciones que puedan darle viabilidad a ese deseo de seguir manteniendo el poder. No solamente el pago de las facturas políticas, porque pues desafortunadamente la coalición funcionó quizá para este pasado proceso electoral, pero no sabemos si puede funcionar para procesos electorales futuros. O para el gobierno. O para, desde luego, de entrada para el gobierno, porque hay que decirlo como es. Eso ha sido desde siempre, desde que se empezó con este tipo de coaliciones, con partidos políticos ubicados en la geometría política, en lugares diametralmente opuestos. Desde siempre se ha dicho, ¿cómo le van a hacer para gobernar? Es ahí donde vamos a ver, pues, que no, además no tengo duda que el doctor Aispuro, con la experiencia y la capacidad que tiene, que sabrá acomodar, como en el ajedrez, las piezas para que esto se pueda cumplir de mejor manera. Pues entonces esto no tardará mucho tiempo para que sepamos cómo se desarrollan esas opciones, porque tiene mucho que ver también con el interés o el proyecto ya a fondo que traiga el gobernante, que bueno, voy a tener que, a lo mejor implica bronquearse, porque luego también hasta los de la iniciativa privada reclaman. Oye, queremos que el secretario de Finanzas sea un empresario emanado de nuestras filas, y así ha pasado. Luego los contadores públicos, un colegio, queremos que quienes trabajen en la administración pública sean contadores. Y luego los ingenieros, hoy no, queremos que haya ingenieros en la administración pública. Qué bueno que haces ese comentario, porque vimos un tiempo en la administración, incluso lo seguimos viendo, es el tiempo de los contadores. Ahora viene el tiempo de los doctores, y en un tiempo te tenías que llamar o apellidar de tal forma. Y coincidentemente encuentro el dato que ahora tienes que ser doctor y llamarte José Rosas o José Ramón. O apellidarte Torres. Y eso que comentas, Mariano, de las cuotas de poder que exigen colegios de profesionistas, cámaras empresariales, sindicatos, etcétera, yo creo que si se quiere, yo creo que la fórmula es muy fácil, es entregar buenos resultados, y si quieres buenos resultados, tienes que hacerte de los mejores perfiles. Yo creo que el doctor Rosas Aispuro y el doctor José Ramón tienen muy claro que tienen que dar tiros de precisión desde esa cuestión que es nombrar a la persona idónea en el lugar idóneo.
De último, ya bien, redondeando esta parte, también en pocos días entra en funciones la nueva legislatura y ellos de alguna manera, los congresos en teoría, deben ser un equilibrio en el poder. De hecho, son hipotéticamente eso, el poder legislativo frente al poder ejecutivo y el poder judicial. En la reciente administración yo observo un poder legislativo, yo no diría absolutamente subordinado al ejecutivo. El que está por salir. Sí, el que está por salir. En los últimos años, es una observación personal, he observado un poder legislativo subordinado, inexistente, nulo. Son adjetivos míos. Pero así los observo. ¿Qué se puede esperar de los siguientes, a reserva de que opinen ustedes diferente de la legislatura que se va? Están por tomar posesión también los nuevos diputados y ahora hay más oposición. De hecho, ahora la oposición parece que va a ser mayoría. Bueno, pues definitivamente va a ser una dinámica muy diferente, Mariano. La actual legislatura tenía unas características, pues que sí pudiéramos pensar que prácticamente no había oposición. En la práctica así fue, es decir, realmente no había una oposición que pudiera hacer un contrapeso. Pero en la siguiente sí la dinámica va a ser diferente por la misma composición, porque la mayoría va a ser prácticamente mínima, es decir, apenas alcanzaron la mayoría, el PRI y sus aliados. Por lo tanto, la dinámica va a ser de más conciliación, va a ser una dinámica de más concesión. ¿Habrá debate esta vez? Sí. El debate fue uno de los grandes ausentes en la actual legislatura. El debate desde mi punto de vista, insisto, no existió. Se limitaban a probar lo que les mandaban ya masticado. Podemos esperar por lo menos eso, que debatan, que discutan. Sí, que yo sí lo espero, y yo creo que la sociedad en general lo espera, al tener una sociedad más pendiente de lo que hace el gobierno, al menos el ejecutivo. Y yo creo que también se pueden y se deben interesar más en el quehacer de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Yo creo que sí se espera debate. El nivel de no sé cómo va a ser, pero al menos sí se espera debate, y que desafortunadamente hay declaraciones de legisladores electos que están pensando en ya comprar a la oposición, que es lamentable esta situación, dado que pues era algo que pues siempre se señaló y se criticó. Espero y no sea que no caigan en esa tentación. Porque también está el riesgo otro, de la oposición sistemática. También. Es decir, me opongo a todo lo que proponga él simplemente porque lo propone él, no porque sea bueno o porque sea malo. Me opongo porque es él. Si lo propone el gobierno, me opongo porque somos de partido distinto. Es un riesgo también, un problema que pueda haber oposición por sistema, oposición... por llevar la contra. Por contreras nada más. Pues hay dos legisladores electos, dos diputados electos que tienen experiencia pues vasta, y creo que la expectativa es que demuestren y no solo en lo local. Exacto, que demuestren. Inclusive uno de ellos es calificado como un excelente tribuno, el licenciado Ricardo Pacheco. Es conocido por su capacidad de análisis y de debate en el Poder Legislativo Federal. Es decir, no solamente en la Cámara Baja, sino en la Cámara Alta. Es decir, la trayectoria que tiene pues da para que pueda elevar el nivel del debate, ¿no? También el Rodolfo Dorador, la experiencia que tiene también es importante. Sí, es muy pertinente el comentario que haces, Mariano, porque también es parte de la tradición política el llevar la contra cuando eres oposición y no poner en la balanza si realmente es un beneficio para la vida política, pero a final de cuentas, si las propuestas van en beneficio del ciudadano, en lo particular y en lo general. Y yo creo que ese es el nivel del debate que yo quiero pensar que la sociedad de Durango espera para que haya buenos resultados en la legislatura, dado que de ahí derivan muchas políticas públicas en favor de la sociedad. ¿Presupuestos? Bueno, exacto. Los propone el Ejecutivo, pero ellos son los que le dan la aprobación y tienen facultad, en teoría,
de ajustarlos, de acomodarlos, de modificarlos. O incluso de detenerlos en muchos sí, de corregirle la plana si fuera el caso al Ejecutivo a la hora de decidir en qué se usa el dinero público. Pues alguna conclusión que tengan de esto que hemos platicado. Yo diría, Mariano, que las nuevas autoridades públicas, tanto el Poder Ejecutivo estatal, los poderes ejecutivos en los municipios y el Poder Legislativo están ante un momento histórico para poder hacer muchos cambios importantes. Lo decíamos aquí, que se pudiera desterrar el sistema de botín, es decir, que las autoridades lleguen con esa idea de que es un botín, como un botín de guerra, y que se van a apoderar y que de esa forma lo van a repartir. Yo creo que están ante la oportunidad de poder hacer un cambio de paradigma y de que en lo sucesivo, pues la administración pública no sea repartida de esa manera, que de verdad se vea desde la propia designación de los funcionarios públicos que el interés es de verdad que a Durango le vaya mejor. Yo eso es lo que concluiría y que, bueno, pues la expectativa es alta, vamos a ver si se logra cumplir. Víctor. Yo creo que el doctor José Rosas Aispuro tiene muy clara esa parte, y si uno de los elementos que llevaron al electorado a votar por una alternancia en Durango es precisamente porque quien repartía el pastel, pues se lo quería llevar todo, como bien lo dice Keops, la tradición de llevarse el botín. Y yo creo que por eso habla de un gobierno de coalición, incluyendo no solamente a partidos políticos, sino a la sociedad en general. Yo creo que él tiene mucha claridad en esta parte. Y yo lo he dicho siempre, si bien el servicio profesional de carrera existe en el nivel federal, yo creo que es un buen momento para que se instituya en lo local. Y esto implica darle seguimiento a la persona que está atendiendo las políticas públicas desde un escritorio, desde el Poder Legislativo, en cualquier ámbito y en cualquier nivel jerárquico que se te ocurra, para que pueda dársele continuidad a los trabajos independientemente de si cambia de partido el gobierno, si lo que ocurra. Y eso yo creo que programas a largo plazo. De acuerdo. Ahí está, perdón que te interrumpa, Víctor. Por ejemplo, Mariano, ahí está el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas y pues no ha podido arrancar desde que el decreto tiene prácticamente, si no me equivoco, alrededor de 2 años y no se ha podido echar a andar ese instituto, que es de suma importancia para que se evalúen las políticas públicas que se están implementando y que se evalúe los resultados que están dando y desde luego que eso sirva para hacer una corrección. Ustedes están recordando que en la mención de Silerio, si no me equivoco, Maximiliano Silerio como gobernador, se anunció con bombo y platillo el programa 2020, Durango 2020 se llama. Es un programa a 20 años y lleva esto. Pasaron ya 16. ¿Se atendió realmente el programa ese o se inventó otro 6 años después? Sería bueno revisarlo y por eso el comentario de la oportunidad, como bien lo menciona, que es la oportunidad histórica de demostrar que quien llega no se quiere llevar todo el pastel, que lo repartan, pero con base a las credenciales de las personas que quieran y que tengan la vocación de servicio, que es fundamental en la administración pública, y que hay un pendiente, regresándome un poquito al tema legislativo, hay un pendiente de revisar toda la cuestión normativa desde el Poder Legislativo, los cabildos en los 39 ayuntamientos, porque yo creo que de ahí parte todo el quehacer del gobierno. Revisar esa cuestión, y hay una gran tarea, pero a la vez una gran área de oportunidad para que pueda haber resultados en beneficio de la población. Pues coincidimos en que es la oportunidad que depende de todos esos detalles legislativos, decisiones de los que gobiernan, de la capacidad de los que les acompañen y también mucho de lo que la sociedad podamos aportar, de lo que los ciudadanos podamos observar, señalar y colaborar. No es tarea nada más de ellos, es tarea. Así es. De acuerdo. Muchas gracias, Víctor Ríos, Keops Torres. Al contrario, Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes. A nombre de Jorge Mujica Vargas, nuestro director general de Victoria de Durango,
Les invitamos a que sigan pendientes de estos espacios y a que lean las opiniones de nuestros analistas en las páginas de Victoria Durango. Que tengan el mejor de los días. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.